habíamos hablado un poquito sobre esta enfermedad cuando empezamos a ver las patologías, o bueno, más bien las radiografías en columna. Yo creo que las de columna pues es la más común, la más evidente, la que más nos aprendemos, ¿sale? ¿Y qué es lo que es la espondilosis? Pues no es más que osteofitos que crecieron en lo que es el espacio intervertebral. Ya les había explicado un poquito que pues al haber un constante roce entre un cuerpo vertebral y el otro, pues este hueso empieza a reaccionar y forma un osteofito que lo forma como un pico. Ajá. Entonces al principio solamente son picos y después se pueden desarrollar o formar puentes entre un cuerpo vertebral y el otro hasta fusionarse, ¿ok? Ay, no sé si cerrar la puerta. ¿Qué es lo que, más bien, bueno, lo que les acabo de comentar está aquí? Se empieza a hacer este pico, se empieza a degenerar. Ahora, si ustedes recuerdan a lo que vimos anterior a esto, hablamos de los discos y de la protusión. Sí vimos esto, ¿verdad? Esperen. ¿Todo esto sí lo vimos? Yo no me acuerdo si con ustedes lo vi. No, doctora, eso no lo hemos visto. Ok, no. Entonces, ahorita lo vemos. Para no saltarme lo que ya habíamos visto, ahorita vamos a platicar de esto. Entonces, ok. Entonces, bueno, aquí está la médula que está en amarillito, aquí hay un nervio, ¿sale? Aquí está un cuerpo vertebral, aquí está la apófisis espinosa, y esto de azul que ven aquí es un disco, ajá. El disco está formado por una parte fibrosa y un núcleo, ¿va? Entonces, el disco es lo que hace como una especie de cojín, de colchón entre cuerpos vertebrales para que cuando se haga un movimiento, pues digamos que estos son sus amortiguadores, ¿sale? Cuando hay movimiento, no choquen un cuerpo vertebral y otro, ¿sale? Si estos cuerpos vertebrales empiezan a unirse, empiezan a fusionarse, pues van a empezar a apachurrar el disco y el disco puede llegar a presionar la médula. Por eso es que en algunas ocasiones estos perros que presentan espondilosis, perros o gatos, también llegan a presentar algunos signos neurológicos como paraplegia o paresia, que es que no tienen movilidad, ajá, tanto en los miembros delanteros como traseros, dependiendo en dónde se encuentra la lesión. Por ejemplo, si tenemos una lesión de este tipo en las cervicales, es muy probable que este paciente no mueva ninguna de sus extremidades, ¿sale? Tanto torácicas como pélvicas. Y si, por ejemplo, el pinzamiento, la lesión se encuentra en lumbares, pues probablemente sí va a mover las torácicas y las lumbares no, ¿sale? Entonces es lo que llega a ocasionar ya una espondilosis muy severa, una protusión discal. También en algunas ocasiones no solamente comprime al disco, sino también puede llegar a pellizcar, a comprimir alguna terminación nerviosa. Es por eso que estos pacientes pueden llegar igual a presentar solamente una claudicación o cojera en un miembro, o dolor en ese miembro, dolor en esa zona, porque está presionando un nervio como tal. Las razas que son más predispuestas, bueno, todas las razas pueden presentar espondilosis, pero las que son más predispuestas son las condrodistróficas como estas, que tienen patas cortas, columna larga. Al tener patas tan cortas, pues no distribuyen bien el peso de la columna y pueden presentar problemas. Y se pueden dar desde cervicales hasta sacras,
es raro en cervicales, perdón, es más común encontrarlos toracolumbar, lumbar y lumbosacra. ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar? En algunas ocasiones, cuando solamente son ligeras espondilosis, picos, que no hay puentes, que no hay protrusión del disco, pues no hay signología, ¿no? Fue por un hallazgo en la radiografía. En algunas otras ocasiones podemos llegar a encontrar los signos que ya les había mencionado: paresia o paraplegia, dolor al hacer una digitopresión, o sea, presionar fuerte el área de la columna, depresión, pérdida de peso, claudicaciones o en algunas ocasiones ya signos neurológicos como ataxia. ¿Qué es lo que vamos a ver radiográficamente? Pues estos picos, ¿sale? Ya los habíamos visto anteriormente. Este es también llamado pico del oro, pues sí parece un piquito. Vean, al tener ambos picos. Y también pueden presentarse ya como tal puentes, ¿sí? Que esto ya es después de esto. Dime, José Armando. Entonces esos picos van a presionar el anillo intervertebral. Sí. Que es cartílago, había mencionado. Sí, exactamente. Pueden presionarlo, entonces al presionarlo como, imagínate que es como plastilina. Si tú la presionas con tus dos manos, pues la plastilina se va a salir. Entonces, al salirse, lo que empieza a presionar es la médula, perdón. Presiona la médula y es lo que genera los signos neurológicos. Ok, y ahí, ¿cuál sería el tratamiento? Pues mira, en algunas ocasiones cuando esto está empezando podemos dar glucocorticoides para ayudar a desinflamar lo que es el disco, ¿sale? No hay como tal ya un tratamiento pues sí, para detener como tal este proceso, pero sí para ayudar a los nervios a mantenerse. Lo que damos es, bueno, estos glucocorticoides para desinflamar. A veces utilizamos hasta algunos, se me olvidó el nombre. Ahorita te digo qué medicamento, bueno, pero lo que hacemos es desinflamar. Después de que, por ejemplo, ya está en casa, lo que damos es antioxidantes. ¿Por qué? Y protectores neuronales, porque lo que tratamos de proteger es la médula o los nervios que hayan sido lesionados con este tipo de espondilosis. Damos, por ejemplo, vitamina E, carprofeno, no, porque el carprofeno es más un AINE y no nos va a ayudar a desinflamar rápido, ¿sale? El carprofeno lo podemos utilizar más con dolores de tipo articular. Los glucocorticoides van a desinflamar esta zona que se encuentra presionando la médula, ¿sale? Bueno, los antioxidantes que damos es, por ejemplo, la vitamina E, el ginkgo biloba. ¿Por qué? Porque estos protegen la mielina de los nervios, ¿sale? Lo que está recubriendo el tejido nervioso lo ayudan este tipo de medicamentos. Entonces también damos vitamina E, ginkgo biloba, complejo B. También se puede, si hay dolor, mucho dolor, podemos, por ejemplo, los glucocorticoides nada más nos van a servir cierto tiempo, no podemos darlo mucho tiempo. Podemos utilizar, un ejemplo, la gabapentina, que ayuda mucho con este tipo de dolor neurológico y que aparte lo podemos dar por más tiempo, a lo mejor meses, ¿no? Y se me olvidó el otro, bueno, es manitol, pero se me olvidó el ingrediente activo. Lo busqué, pero no lo acuerdo. Sí,
se llama Manitol, el fármaco se llama Osmorol, y este medicamento ayuda también en la desinflamación porque así como como es ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Estos fármacos que ayudan a reabsorber, como la furosemida. ¿Alguien se acuerda qué familia son? Son Me hemos llevado Diuréticos. un diurético, ándale, eso. Es un diurético, ayuda a si hay líquido o hay líquido de inflamación en esa zona, el manitol, hacer un diurético que es de tipo osmolar, solamente actúa en ese tipo de regiones. Por ejemplo, la furosemida también es un diurético, pero no actúa a nivel del sistema nervioso. Entonces, a veces hacemos ese tipo de combinaciones. No siempre, depende del caso, depende de por qué se lesionó. Yo llego a administrar manitol, ¿sale? Pero el glucocorticoide casi siempre de cajón es lo que se utiliza. Ahora, cabe mencionar que los glucocorticoides solo funcionan en este tipo de casos o tienen un éxito mucho mejor cuando apenas pasó, ¿no? Lleva 3 días, 2 días, ¿no? Cuando ya llevan 15 días arrastrándose, ¿no? Porque así luego los llevan, ya es poco probable que llegue a funcionar. Hay otro tipo de de tratamientos, como es la acupuntura, la ozonoterapia, que no estoy tan a favor porque no hay como una base muy bien formada, aunque sí he visto que a veces sí llegan a presentar mejorías los pacientes, o sea, sí llegan a caminar o eso, con con ozonoterapia. Y también, pues obviamente mandamos fisioterapia, nosotros le enseñamos a los dueños cómo hacerla, o ustedes mismos pueden pues hacerla en su clínica y que se los lleven, pero sí es muy importante igual la fisioterapia. ¿Por qué? Porque son perritos que a lo mejor no están caminando, o se arrastran nada más de los posteriores, entonces sí hay que dar fisioterapia. ¿Va? ¿Alguna duda más? En el examen, cuando iban a la consulta al perrito, ¿cómo podríamos guiarnos hacia ese diagnóstico? Bueno, primero pues cuando tú estás observando que tiene problemas de tipo neurológico, por ejemplo, que se llegó arrastrando, como ahorita vas a ver un video, pues tienes que hacer un examen físico neurológico, en el cual observamos algunos reflejos. Yo sé que esto ya es muy avanzado, pero pues sí vemos, por ejemplo, el reflejo patelar, hay unos reflejos en la columna que nos indican si hay dolor, reflejos también en miembros torácicos. Todo eso te dice, bueno, está presentando reflejos, no los tiene, o los tiene aumentados. Todo eso son pautas. El que no presente dolor, por ejemplo, si tú pellizcas uno de sus dedos y no presenta dolor, pues no tiene sensibilidad. Eso también te dice, el problema si es grave o no lo es. Hacemos igual presión en la columna para ver en dónde tiene dolor. Y obviamente, pues, tú más o menos ya vas sospechando cuál es tu problema o dónde está la lesión, ¿sale? Porque es lo que les comentaba, si a lo mejor no está moviendo todo el cuerpo, o sea, no mueve desde torácicas hasta lumbares, no mueve miembros torácicos ni pélvicos, pues a lo mejor el problema sí está en cervicales, ¿no? O tal vez sí está moviendo la mitad del cuerpo del lado izquierdo y del lado derecho no la mueve, ahí la lesión está en otro lado. A lo mejor la lesión está en torácicas o está en lumbares. Entonces, sí es un poco complicado, sí es ya algo como más, más complejo igual de explicar, pero
pero pues igual poco a poco lo van a ir pues aprendiendo. Ahora, ¿qué es importante ahorita que se les quede de radiografía, ¿no? Si ya saben que es posible que ese paciente tenga una lesión en la columna, yo ya les comenté que las lesiones en la médula no las podemos ver, ni en los discos, porque los discos no se ven. Yo no puedo saber si aquí este disco está protruido o está aplastado, pero sí podría imaginarme qué está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que los espacios deben de ser radiolúcidos, y si este espacio está radiopaco, pues es porque ya se fusionó, porque a lo mejor hay algún problema. Ahora, si por ejemplo, no, aquí hay, bueno, un pequeño pico, sí, radiopaco, o sea, ven, el espacio no es completamente radiolúcido, seguramente pues está generando un problema, ¿no? No vamos a saber como tal exactamente cuál es el problema, qué tipo de enfermedad es, si es que no hubiera espondilosis, ¿no? Pero van a ir más o menos dando o llegando al diagnóstico. Para dar un diagnóstico más certero en neurología sí es necesaria la tomografía, sí o sí, porque ahí nos va a decir, bueno, este es el problema, y ya el neurólogo nos dirá, necesita una cirugía, porque sí hay cirugías también de reparación en columna, cuando hay algún tipo de lesión que esté afectando su caminar, por ejemplo, sí hay cirugías que se pueden realizar, pero eso ya no lo diría el neurólogo, ¿va? Yo creo que ya ni el médico general podría aventarse a decir qué es lo que seguiría. Estaba en esta, bueno, vean, esta por ejemplo es la imagen de una perrita que llegó por otro caso. Si se dan cuenta, tiene aquí como una especie de salchicha de densidad radiopaca, de densidad de tipo de tejido blando, en donde deberíamos de ver intestino, a lo mejor otras cosas, ¿no? Esta perrita tiene piómetra, ¿sale? Así se ve una perrita con piómetra cerrada, el útero está lleno de líquido, por eso se ve radiopaco, y pues fue un hallazgo el que viéramos que tiene espondilosis, ¿no? Porque la radiografía seguramente se tomó por la piómetra, ¿sale? Y en este caso, las radiografías laterales son como la mejor opción, porque las ventrodorsales solo nos ayuda un poco a ver el espacio intervertebral, pero no nos da mucha información. A mí me agrada más tomar las laterales. Aquí tenemos otra de cervicales. Vean cómo las cervicales perdieron ese espacio intervertebral y están como fusionadas, ¿no? Seguramente tiene mucho dolor o no se levanta. Me ha tocado perritos que sí caminan, pero cuando los cargan, tienen mucho dolor, o cuando hacen movimiento en el cuello presentan mucha molestia. Y generalmente casi los que tienen más problemas de columna, pues son los de razas pequeñas, porque les digo, son los que más se madrean la espalda, ¿no? Porque brincan, suben escaleras, suben sillones, cuando llegas te reciben brincando y brincando, entonces son los que más se llegan a lastimar la columna. En este tenemos otro ejemplo de múltiples espondilosis, desde lumbares, en torácicas hay reducción del espacio intervertebral, pero en torácicas sí hay, en lumbares sí hay bastantes, miren, muchas, ¿vale? Vean cómo igual aquí está, no se ve radiopaco el espacio intervertebral, y pues eso nos está indicando que seguramente ese disco está mineralizado, y también al mineralizarse genera dolor y genera presión en la médula, ¿sale? Aparte que aquí no solamente la médula se ve afectada, también hay nervios
que salen de por aquí, ¿sale? Entonces, vean, estos picos llegan a lastimar ese nervio y genera problemas, ¿no? A veces genera una claudicación y no es nada en el miembro, no es la rodilla, no es la cadera, es un nervio que se está ahí lesionando. Esta es otro paciente que esta espondilosis se fracturó. Vean, aquí tiene una fractura, un hueco. Pues el peso, era un perro grande, me acuerdo que era un labrador y tenía mucho dolor, ya no podía caminar, ya no se movía, vean, ya no defecaba bien, aparte tenía próstata enorme, entonces sí le estaba yendo mal a este perrito. ¿Dudas? Ninguna. Ahora sí vamos con esto que me salté. La enfermedad degenerativa de disco es, digamos, lo que a veces precede, o no, más bien sigue o prosigue después de una espondilosis, a veces, no siempre. A veces puede ser una lesión por una caída, por un golpe o ya por una degeneración, ¿sale? Entonces, aquí tenemos otra vez una imagen de un cuerpo vertebral. Esto que ustedes están viendo aquí es un disco, ¿sale? Este disco está formado por lo que es un anillo fibroso, que es esto, todo esto que se ve como con rayitas, y esto que está aquí, que es un núcleo. El núcleo es como esa plastilina que les digo, y el anillo es como algo que lo está protegiendo, ¿sale? Lo que ustedes están viendo aquí arriba es la médula. Entonces, si ustedes presionan ese disco, el anillo se puede salir o puede aumentar su tamaño y presionar a la médula o a los nervios que salen hacia los lados. Vean, aquí hay más nervios. ¿Va? Este tipo de problemas también, o sí es más común en razas condrodistróficas, ¿sale? Tenemos muchos ejemplos, el pitbull, el bully, el bulldog, todas las clases de bulldog, el pug, el salchicha o dachshund, basset hound, todos este tipo de perros que son largos, patas cortas, llegan a presentar este tipo de problemas. Yo lo he visto mucho con salchichas y con pugs. Entonces, lo que estamos observando en este caso es una degeneración, en la cual el núcleo puede salirse o el anillo fibroso. También puede llegar a generar mineralizaciones, que es lo que ya hemos visto en radiografías, ¿sale? Tenemos dos tipos de enfermedades que apenas cuando terminé mi diplomado escuché que ya no se llaman así, pero no he investigado, la verdad, si se los debo. Escuché que ya cambiaron el nombre de estas dos enfermedades, que se llama Hansen tipo 1 y Hansen tipo 2, pero bueno, ahorita las vamos a ver así. La Hansen tipo 1 es una enfermedad en la cual se forma una extrusión. Pongan mucha atención en esta palabra, extrusión. Extrusión del núcleo pulposo. Eso quiere decir que el núcleo pulposo salió de aquí de su casita porque se rompió el anillo y comprimió a la médula, ¿sale? Y tenemos la Hansen tipo 2, en el cual hay una protrusión. El núcleo no salió, pero sí está presionando a la médula, sin haber salido. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Lo puedo repetir, por favor? Claro. El Hansen tipo 1 es cuando hay una extrusión. Esto quiere decir que el núcleo salió del anillo pulposo y empezó a comprimir a la médula.
Y la Hansen tipo 2 es cuando el anillo está presionando a la médula por una protusión, ¿sale? Esto quiere decir que no hay ruptura del anillo, pero sí le está pellizcando, sí está comprimiendo a la médula. ¿Va? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Ahora, esto no siempre pasa en pacientes con espondilosis, les digo, puede pasar en cualquier paciente y radiográficamente no van a ver espondilosis. Esto sí es más, se observa mucho mejor con una tomografía, ¿va? ¿Cuáles son los signos? Pues los mismos casi que ya hemos visto. Va a depender obviamente de la lesión, si hay una paresia, paraplegia, depende si va a estar completamente parapléjico o solamente una mitad, una paresia o hemiparesia, ataxia, incoordinación, disminución de la sensibilidad, disminución del apetito. Aquí les puse un ejemplo. Se los voy a volver a repetir. Vean, este es un pitbull que no se podía levantar. Sí tenía movilidad, pero no podía levantarse. No podía, pues sí, levantarse. Me acuerdo que creo que sí tenía una lesión. Bueno, no era evidente radiográficamente. Se hizo examen neurológico y se llegó a la conclusión de que era posible que la lesión estuviera en cervicales, porque al hacer movimientos del cuello presentaba mucho dolor. Tengo creo que otro video. Este paciente en específico no tiene una enfermedad en la columna. Se los puse un poquito como para que vean cómo se ven los signos neurológicos. El que se tambalea, el que está incoordinado. Vean, cuando camina incoordinado, su cabeza la tiene hacia un lado, las patitas las cruza cuando camina. Todos esos son signos neurológicos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven ese tipo de signos, se van a que tiene una enfermedad neurológica. Este perrito tenía distemper. ¿Qué más tengo? Y aquí tenemos una tomografía. Les decía, casi radiográficamente es poco probable que se llegue a ver, porque a veces no hay lesiones en los cuerpos vertebrales. Permítanme un tantito. No hay como tal una lesión en la parte ósea, pero sí una lesión en lo que es la médula. Vean cómo aquí se nota que en este caso hubo algo que está comprimiendo a la médula. Acá en el otro lado estamos viendo que el núcleo pulposo sí rompió el anillo. ¿Ya vieron? Rompió el anillo, pero no está saliendo más allá del anillo. ¿Ustedes qué tipo de Hansen creen que sería esta?